Muy bien. Vamos a recordar el concepto de modelación de funciones. De los previos tenemos que para modelar una función, o una función más bien, se puede representar por medio de una fórmula, como vimos en el pasado, por medio de una fórmula, por medio de una tabla de datos, ¿por qué no? Gráficamente, por medio de una gráfica, o verbal, en forma verbal. Este es nuestro caso. Aquí nos dieron un enunciado para que hagamos la extracción de la función que hay ahí. ¿Qué dice el enunciado? Dice, un rectángulo está inscrito, recordemos que inscrito es dentro de un semicírculo de radio R. Ojo, no hay problema que este radio esté en términos de variables, podría ser un número perfectamente. Aquí, pese a que es una variable, es un dato conocido, ¿sí? Se va a llamar R. Dice encontrar una función que modele el área A del rectángulo, el que está dentro del semicírculo, en términos de su altura h. ¿Cómo se hace para representar o sacar la función que hay aquí involucrada? Entonces, solución. En lo posible, en estos casos, hacemos un esquema o un gráfico que represente la situación. Aquí nos están hablando de un semicírculo y nos están hablando de un rectángulo que está inscrito en ese semicírculo. Entonces, 3, 5, supongamos que nuestro semicírculo es este. Este es nuestro semicírculo. O para abajo, como lo quieran disponer. Y tenemos un rectángulo inscrito en ese semicírculo. Si el rectángulo está inscrito en ese semicírculo, no está dentro del semicírculo de cualquier manera, o sea, el rectángulo no está por aquí o por aquí, no. Comparten el centro en su base, o sea que esta es la mitad de la base del rectángulo y también es el centro del círculo. Ya como lo quieran hacer, más largo y llega hasta los bordes de la circunferencia de ese semicírculo, o más anchito, como lo quieran disponer. Eso significa que esté inscrito, ¿sí? No está dentro del semicírculo de cualquier manera. Listo, entonces hacemos un bosquejo de la situación. Yo lo voy a hacer un poquito más larguito, pero recuerden, lo pueden disponer como quieran. Este es el semicírculo, el rectángulo, y ese es el semicírculo. Me dicen que el semicírculo tiene radio R. Eso significa que de aquí a cualquiera de los extremos, la medida de ese pedacito es R. De aquí a acá, de acá a acá, a donde quieran. Listo. Y me hablan del área de ese rectángulo. Para el área de ese rectángulo, entonces yo tengo que llamar a esta base de alguna manera, y me dicen que lo expresa en términos de su altura h. Ya nos dieron nombre para la altura, respetémoslo. Esta altura del rectángulo quieren que se llame h. Listo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que buscar la manera de representar esa área en términos de la altura y del radio, pues que a pesar de que es una variable, lo conocemos. Vamos a llamar a esto, lo pueden hacer de dos maneras. Pueden llamar a esto de aquí a aquí x, digamos. Y entonces si este pedacito es x, este de aquí, todo este es 2x. O puede llamar a todo este x, y entonces este pedacito va a ser x medios. Yo lo voy a nombrar así para evitar el manejo de fraccionarios, pero no es que esté equivocado de la otra manera. Entonces si a este pedacito se llama x y este h, y lo pensamos en el plano cartesiano, donde vamos a poner que el eje x coincida con la base tanto del rectángulo como del semicírculo, este puntico de aquí, ¿cómo se llama? Este puntico, si esto es x y esto es h, este puntico de aquí se llama xh. Para la x vale x y para la altura, pues, o para la y vale h. Y entonces lo que tenemos que representar es el área de ese rectángulo. ¿Quién es el área de ese rectángulo? Así como lo acabo de copiar, 2x por h. Me dice que lo exprese en términos de la altura solamente, o sea que nos estorba esta x. Debemos buscar la manera entonces de despejar esta x en términos de h y pues y del radio. Este radio podría ser 4, 6, lo que sea, no interfiere en el ejercicio. Pero sí nos tenemos que deshacer de h. ¿Qué cosas tenemos?
Pues hombre, si pensamos ubicar este semicírculo en ese plano es porque pensamos utilizar ecuaciones, por ejemplo, la ecuación de la circunferencia. ¿Cuál es la ecuación de esta circunferencia así como está dispuesta? Como tiene centro en 0, 0 y tiene radio r, la ecuación de esta circunferencia está dada por x2 más y2 igual a radio al cuadrado. Cualquier puntico que viva en esa circunferencia o en esa semicircunferencia satisface esa ecuación. Pero entonces si eso es así, pero entonces el puntico XH pertenece a la circunferencia. Si el puntico XH pertenece a la circunferencia o a la semicircunferencia, pertenece a la circunferencia, entonces satisface esa ecuación. ¿Qué significa eso? Que si yo aquí donde está la X lo reemplazo por esta X y donde está la Y lo reemplazo por esa H, eso es una igualdad. O sea, eso es cierto. Entonces se cumple que x2 más h al cuadrado es igual a radio al cuadrado. He ahí la forma que vamos a tener de deshacernos de la x. Porque de aquí yo ¿qué puedo hacer? Yo puedo despejar la x. ¿Quién es x? x2 inicialmente es entonces radio al cuadrado, recuerden que esto es una constante, menos h al cuadrado. Pero entonces ¿quién es x? Cuando uno saca raíz cuadrada, saca positiva y negativa. No hay problema aquí pues porque esa x es una medida, es una distancia, es lo que mide esta base, entonces estamos hablando de la raíz positiva, R2 menos H2. Así, ¿quién es entonces el área de ese rectángulo? Va a ser 2 por x, pero x es la raíz de R2 menos H2, por h, por la altura. O sea que el área ya puedo ponerlo a modo de función a de h, o sea está en términos de h, va a ser ¿quién? Va a ser 2h por la raíz de R2 menos H2. ¿Qué bastaría para terminar el ejercicio? Hallar el dominio porque estoy modelando una función, eso va a ser una función. El dominio de esa función, ¿quién sería? Recuerden, aquí tengo un producto de funciones, el dominio sería la intersección de las funciones, pero el dominio de esta que es lineal serían todos los reales, pero ojo, tenemos que ajustarnos a las condiciones del ejercicio. H aquí es una medida, es una altura, o sea que H no es negativo, ni tampoco cero porque entonces no tendría tal rectángulo, o sea que aquí H es mayor que cero. Y para el dominio de este, ¿qué tendríamos que hacer? Tendríamos que hallar cuando esto es mayor que cero, pero si lo recuerdan, el dominio de esto sería entonces de menos R a R. Pero lo mismo, ese R es nada menos y nada más que el radio de la circunferencia. Ese radio de la circunferencia tampoco es negativo, tampoco es cero. O sea que de aquí el dominio sería ¿de quién? De 0 abierto incluso, para tener en efecto, para tener radio, para tener tal semicircunferencia, de 0 a R. O sea que el dominio de A, ojo, este dominio de A es para H. O sea, ¿qué valores puede tomar H? Puede tomar todos los valores entre 0 y R. ¿Por qué no cerré tampoco en R? Porque si yo considero que H pueda valer R, si H es R, esto sería 0 y entonces no tengo área. Eso finalmente entonces sería modelar una función por medio de un enunciado. Hicimos un bosquejo de la situación, le dimos nombre a lo que tenemos que hallar y reemplazamos la variable en términos de nuestros datos conocidos o de los que necesitamos. Finalmente a la expresión que quedó para la modelación le hallamos el dominio de la función.